Y literal estaba así, César, tirado en el piso, gritándole al Señor que si era posible me quitara a mí la vida. Pero no a Hannah. Y cada minuto que pasaba era un minuto perdido. Cuando finalmente del otro lado se escucha que alguien le dice: Pero ese miércoles en la tarde le aplicamos con mi mamá el inhalador y pasaba algo. Cuando se le aplicaba el inhalador generaba más bien como una reacción adversa. Mi mamá después de unos minutos me dice: mamita, alístese, váyase con la niña para el médico. Y yo le digo: ¿por qué? ¿Sí? Y me dice: hágame caso. O sea, yo la veo, la niña la veo, hoy la veo mal. Cuando llegan y me dicen: está saturando bajito. Así que cuando le ponen la inyección, yo espero como el llanto de ella y no, en ese momento no llora y el enfermero me dice: cójala. En el momento que yo estoy levantando a Hannah, yo empiezo a ver que ella empieza a llorar. En vez de roja, se empieza a poner morada. Entonces cuando yo la cojo y yo la veo morada, yo empiezo a gritar, le empiezo a llamar y el muchacho me dice: está entrando en paro. Cuando una pareja decide traer una vida al mundo, lo hace con ilusión, con planes, con amor. Ellos lo tenían todo listo, la casa, el nombre, la cuna y sobre todo el corazón preparado. Pero a veces la vida te rompe sin previo aviso. A los pocos días de nacer, su hija falleció y con ella también murió una parte de ellos. En medio del dolor más profundo, no encontraron el porqué, pero se aferraron al para qué. Hoy, esa herida transformada en amor es una campaña que apoya a mujeres gestantes. En este episodio, te llevamos por un viaje real, duro pero lleno de propósito. No te lo pierdas. Soy César Castro y esto es Entre Vidas, el podcast, las historias más sorprendentes pero que nos dejarán un mensaje de reflexión y de superación personal, recordando que siempre habrá esperanza mientras haya vida. Bienvenidos. Hola, un saludo muy especial para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Vidas, el podcast. Un fuerte abrazo para todos. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, en YouTube como @entre_vidas, en Instagram también estamos como @entrevidas el podcast y también estamos en Facebook como @entrevidas. Un fuerte abrazo para todos. Búsquenos también en Spotify y en Apple Podcast, donde están todos los episodios y podemos disfrutar de estas historias a través de todas las redes sociales. Hoy me acompaña una pareja muy especial a la cual hace un tiempo atrás estábamos buscándolos para que nos cuenten su historia. Se trata de Alexa y David. Bienvenidos a Entre Vidas, el podcast. Gracias por aceptar la invitación. Por fin se nos dio esa oportunidad. Bienvenidos. así es, gracias César por la invitación. ¿Cómo están? Bueno, ¿a qué se dedican? Bueno, yo trabajo hace como 6 años acá en Barranca, trabajo para una contratista de Ecopetrol en la parte de medición y metrología. Tú, Y Alexa. yo soy emprendedora, yo tengo mi marca de camisetas moda cristiana, ¿Por qué, principalmente. por qué moda cristiana? Porque, bueno, nace de que cansada de ver como tantos mensajes que yo, bueno, en ese entonces estaba Yo soy tóxica y yo dije: yo no me pondría en la vida una camiseta que diga algo así. Y yo no sé cómo hay personas que a veces se ponen una camiseta y no saben, muchas veces en inglés o en otros idiomas, y no saben lo que significa. Así que yo dije: ¿por qué no crear una marca que sí impacte positivamente desde la persona que lo usa hasta la persona que lee, que se encuentra uno en la calle? Así que son mensajes plasmados en las camisetas, estampadas, bordadas, donde hay un mensaje principalmente cristocéntrico, pero también alusivo a la mujer. Muy bien. Bueno, yo quiero hacerles una pregunta para empezar el podcast y es, ¿quién es Hannah? Bueno, César, antes de contarle quién es Ana, pues queremos contarle un poco de nosotros, de nuestra historia. Eh, pues nosotros somos casados hace 4 años. Yo conocí a mi esposa es de Saravena, llanera, una ¿Sí, sí muy le buena gusta la música mujer. llanera? Sí, Y la carne en pinchos y todo. Ay, la me carne en encanta. pinchos, sí. Y son mujeres como las santandereanas, muy echadas para adelante. Y le enseñó a bailar Joropo. el joropo y zapatear y toda la cosa. No, ya se le olvidó porque hace mucho está por estos lados. Sí. Así que ella fue a Bucaramanga a estudiar y llegó a la iglesia donde nosotros asistimos. Nosotros somos cristianos adventistas y ahí nos conocimos. Nos conocimos hace 10 años. ¿Qué diferencia hay entre el cristianismo, por ejemplo, las personas que asisten a la Misión Carismática Internacional?
a ese cristianismo de ustedes? ¿O es lo mismo? Bueno, básicamente nosotros nos llamamos adventistas porque creemos en el segundo advenimiento de Jesús. Jesús vino, murió para salvar al ser humano y prometió volver otra vez. Se fue al cielo a preparar un lugar especial y va a volver. Entonces, por eso nos llamamos adventistas. ¿De qué forma vuelve Jesús o Dios otra vez a la tierra? Es decir, así como lo vimos en algún momento en películas que venía y salvaba a las personas y se iba otra vez y quedaban los desterrados, por decirlo de alguna manera, o es otra forma en la que viene Jesús por cada uno de los seres humanos y los castiga, por decirlo así. Bueno, la Biblia menciona que en la primera venida de Jesús vino como un siervo, ¿sí? Se despojó de sus vestiduras reales y se puso vestiduras de hombre, como un siervo. De hecho, nació en una familia, la familia más humilde que había en Belén. Pero la Biblia menciona en Apocalipsis que vendrá como un rey, rey de reyes y señor de señores. Y vendrá y todo ojo le va a ver. De hecho, el credo católico dice que vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Okay. Ha de venir a eso, a hacer un juicio. Un juicio a los que siguieron pues la palabra que él dejó, que es la Biblia. Los que vivieron conforme a él, pues se irán al lugar donde él lo ha preparado. Y los que no, pues infortunadamente no irán y tendrán ya su fin eternamente. ¿Cómo le dices que sí a este hombre y deciden emprender un camino juntos? Bueno, duramos varios años de amigos ahí en la iglesia, luego pues empieza un noviazgo y duramos 5 años siendo novios, conociéndonos. Y bueno, y nosotros decidimos hacer un curso prematrimonial para ver si realmente como teníamos los mismos objetivos y como que nos orientaran quizás un poquito más en tomar como la mejor decisión. Si éramos compatibles realmente. Sí. ¿Qué les preguntan? La iglesia acostumbra De todo. a hacer un curso prematrimonial. Sí. El curso dura alrededor de dos meses. Lo hicimos con un amigo pastor que él es doctor en familia, es muy preparado. Y él nos envía un test virtual. Entonces cada uno por aparte hace el test colocando pues su fortaleza, sus debilidades, y él al final recopila toda la información y durante los 2 meses nos empieza a estudiar, bueno, ustedes están fuertes en eso, comunicación, pero están débiles en esto. Y la idea del curso es desalentarnos para casarnos. Ok, o sea, como que darles duro para que no se Sí. casen. Es correcto. La Biblia de hecho dice que el que se casa va a sufrir, ¿sí? Porque obviamente se unen dos personas muy diferentes, con educación diferente, con patrones diferentes, a formar un nuevo patrón de vida, ¿sí? Es que Juntos. hasta en la estatura de las personas siempre o es la mujer más alta que el esposo o viceversa. Así Hasta es. en eso es... Entonces, bueno, tuvimos el curso, pero antes de ello quiero contarle también que la relación tuvo que enfrentar varias cosas. Una de ellas fue, bueno, mi esposa terminó la carrera, ella estudió negocios internacionales y se fue para Bogotá y estuvimos separados. Recién cuando comenzamos de novios estuvimos separados, entonces enfrentó pues la distancia y enfrentó la pandemia, porque como ella es de Saravena, la cogió allá sin trabajo en Bucaramanga, le tocó ir a Saravena y estuvimos casi que 2 años Sin verse. sin vernos, sí. Y bueno, llegó el curso prematrimonial. Uno de los puntos álgidos del curso fue los hijos, ¿sí? Porque entre el test está, bueno, ¿cuántos hijos quieren tener? Entonces, desde muy joven yo quería tener hijos. ¿Cuántos hijos quieres tener? 2. 2. Ahorita, hoy. Hoy, sí. Pero hace 4 años decía que no quería tener hijos. ¿Por qué, Alexa? Bueno, no porque no me gusten los niños, sino porque yo pienso que ejercer la maternidad y la paternidad va más allá de simplemente gestar una vida por 9 meses, traerlo y formarlo a esa niña o ese niño para que sea una personita de bien acá, sino que tiene una trascendencia tanto en los que vamos a ser papás, porque queremos reflejar ese amor de Dios en esa persona y querer formarlo para que sea ciudadano del cielo. Entonces era como yo lo sentía de cierto modo como una responsabilidad que no sabía si estaba preparada para hacerlo. ¿Te ¿sí? daba miedo? Me daba miedo, sí, la verdad sentía era como temor, que yo decía, no me siento lista, tal vez de pronto más adelante, como que lo contemplamos o no, pero pues en el momento no me sentía lista en el momento que hicimos el curso. Sí, y de hecho el pastor nos decía, bueno, tienen que llegar a un consenso porque una de las cosas de divorcio en los matrimonios es eso, que no se ponen de acuerdo en la cantidad de hijos que van a tener.
Yo le decía, ya no, yo no sé, pero desde mis 20 años yo quería tener hijos, solo que te quería tenerlos bajo la bendición de Dios y bajo la bendición del matrimonio. ¿Hace cuánto eres cristiano? Porque si me dices que desde los 20 años querías, digamos, estar bajo el matrimonio, tener hijos, pues había como unas bases para decir eso. Sí, yo tengo 38 años y de nacimiento soy adventista. De hecho, soy adventista de tercera generación. Mi Ok. abuelo fue adventista, mi mamá es adventista y yo también soy adventista. ¿Tú llegaste también a la religión así? No, yo a los 10 años, pero igual sí, de niña en el colegio, pues hay colegios adventistas, entonces mis papás me enviaron allí a uno y allí es donde yo tomo la decisión de bautizarme antes que mis papás. Bueno, avanza el matrimonio, llegan al momento de casarse. ¿Cómo fue esa boda? Habíamos pensado en casarnos sencillos, algo muy sencillo. De hecho, estábamos en pandemia, ¿Quién pensó 2021. eso? Yo, Ah, ok. yo miraba el presupuesto y miraba los ahorros y decía, no, no me alcanza. Bueno, habíamos ido a Estados Unidos, nosotros fuimos a Estados Unidos a ahorrar en el 2019, fuimos a ahorrar para casarnos. Pero yo llegué e hice un mal negocio y perdí gran parte de los ahorros. Entonces, bueno, llegó la pandemia y dijimos, no, ya hay que casarnos porque qué más larga le vamos a dar a la relación. Y bueno, hicimos la lista. Mi familia es grandísima, solo en familia mía de primer núcleo eran 60 personas. Entonces, no, empezamos a mirar la lista, a descabezar personas. Finalmente cerramos la lista como con 120 personas en plena pandemia. Menos mal que era una boda Pequeña, mesurada. Suave. sencilla. Y bueno, la boda la verdad fue muy especial. Fue muy especial, fue una finca en Piedecuesta. Y Y tuvo como muy, perdón te interrumpo, como muy el sello de nosotros, porque bueno, yo soy muy dada como a los detalles, entonces yo ya tenía mi tablero en Pinterest desde hace quién sabe cuánto de la boda, como yo la imaginaba. Así que muchas cosas con mi mamá y nos tomamos la tarea de hacerlas nosotros mismos para que saliera como lo esperábamos. Y entonces ese día, o sea, la boda fue como tal cual, la decoración y demás, la comida, o sea, tuvimos muchos, nosotros no tomamos licor, así que sí había mucha, bueno, hubo festival de tortas, mucha comida, pasabocas. Llevamos incluso a una señora allá de Piedecuesta, la contratamos que llevó su carrito de raspados. Entonces eso era como también un punto y bueno, habían varias cositas así como un poco distintas, una cabina de fotos y demás para que los invitados pues pudieran también como festejar y aprovechar ¿En allí. qué momento se vuelve una boda de ese nivel? Porque, o sea, ¿en qué momento le cambian el pensamiento a David y le dicen, no, es que no se puede así, tenemos que hacer algo que quede porque finalmente es el recuerdo que va a quedar? no, y empezando por el vestido de la novia, ¿no? O sea, el vestido era algo súper sencillo, pero tocó con un diseñador. Ese día la boda nos pasó algo muy particular. Yo había también contratado el vestido mío, el traje mío con el diseñador. Y el hombre había prometido algo y me entregó algo totalmente diferente. Cuando yo llego a colocarme la ropa, yo digo, uy, no, yo así no me puedo casar. La camisa estaba viejísima y estaba amarilla y bueno, eso fue un caos. Pero finalmente, bueno, dejé convencer de que la boda iba así. Se ahorró bastante porque como lo dice mi esposa, pues gran parte de la decoración ella junto con la suegra la hicieron. Pero finalmente pues la cuenta siempre fue larguita. Ese día pasó de todo, o sea, como de eso que uno espera que nunca le vaya a pasar. Nosotras debíamos, o sea, como todas las damas mías, bueno, mi mamá, mi suegra y mi tía y mi abuela nos iba a maquillar en mi maquillador. Entonces él nos dijo, nos vemos a las 6, como a las 6:30 en el hotel, súper temprano. Ese día el carro de mi tía, que era donde nosotros nos íbamos a movilizar, amaneció pinchado. Ah, no, descargada la batería. Ellos ya se habían ido a la finca, ese día amaneció lloviendo y la boda iba a ser al aire libre. Entonces, no, empezó a pasar como un montón de cosas. Luego, o sea, el carro no cargaba. ¿Pensaron que era un mensaje del cielo que no se casaran? No, empezamos fue a orar, la verdad yo empecé a orar porque yo dije, Dios mío, no, o sea, yo soy muy meticulosa y muy perfeccionista y yo dije, no, no quiero que este día se dañe y espero que todo salga como lo habíamos planeado, así que empezamos a orar mucho porque todo saliera como bien. Se fue corriendo un poco el tiempo, pero, y bueno, luego pasó el impasse de la camisa, perdón, cuando me dice el fotógrafo, yo le digo, ya vaya y tómenle las fotos a de ella arreglándose y todo, y baja, entonces ya cuando ya yo me esté poniendo el vestido y demás,
cuando vuelve y me dice, señorita Alexandra, lo que pasa es que David no está listo. Y yo, "Ay, ¿cómo así que no está listo? Ya teníamos casi que ir saliendo", y me dice, no, es que, no, y él está como alterado porque algo pasó que con la ropa, que no sé qué, ¿por qué no lo llama? Yo lo llamo, no, y él estaba o sea, en un estado de crisis porque la camisa obviamente era como cuando uno deja la ropa y le sale como mal de tierra, una cosa así, o sea, horrible, terrible. Así que estaba menos mal mi hermano y mi cuñado y fueron a comprar una camisa a última hora a un centro comercial, una camisa blanca, que menos mal encontraron y bueno, ya luego pudimos llegar y finalmente la boda pues todo salió súper bien. Contento de haberse casado con Alexa. Sí, ese día casi también el matrimonio dura un día. Pasó algo muy ¿Por qué? particular en la noche de bodas. Llegamos habíamos hecho una reserva de un hotel muy, muy bonito ahí en Bucaramanga. Y bueno, nunca habíamos estado en un hotel lujoso así como ese. Y prendimos el jacuzzi latina. Y esa vaina trae un montón de botones. Y yo fui, despiché un botón y ¡za! Saltó un chorro de agua en el ojo y casi me saca el ojo. Ay, Dios Así mío. que, así que la luna de miel casi nos dura unas horas no más. Pero Dios mío. finalmente, bueno, la pasamos muy bien. Viajamos a San Andrés, pensamos viajar fuera del país, pero yo estaba en cambio de contrato y estaba también la pandemia, entonces me dio temor de pronto que me sacaran unos días de descanso, porque el que volvía o el que regresaba de fuera del país lo sacaban unos días en cuarentena. Entonces yo dije, no, vamos más bien a San Andrés. Fuimos a San Andrés y la disfrutamos bastante. Contento de haberse casado con Alexa. Sí, realmente Dios unió esos dos caminos para grandes cosas. ¿Estás contenta con David? Sí, mucho. ¿Por qué? ¿Quién manda en la casa más bien primero? Yo pienso que es una suma de acuerdos que a los que llegamos. Sí, bueno, Él tiene un pero. no, eso es lo que le mencionaba al principio, los patrones, ¿no? Yo escuché una vez a alguien que dijo, entre más ayude usted en la casa, menos sufre. Y en mi casa yo veía eso con mi papá, bueno, mi padrastro. Yo desde los 12 años vivo con mi padrastro, un gran hombre, y el hombre llegaba a las 9 de la noche, 10 de la noche, y llegaba a ayudarle a mi mamá. Y sin decirme una sola palabra me estaba dando un ejemplo muy bueno. Así que cuando yo me caso, yo digo, bueno, hay que seguir ese ejemplo porque finalmente esa idea de que en qué te ayudo, nosotros en la casa no decimos en qué te ayudo, sino qué debo hacer. Porque finalmente tanto los quehaceres como el trabajo, todo es de los dos, porque eso es una empresa, ¿sí? Y ahí ambos tenemos que echar hacia adelante. Entonces, entre más uno ayuda en la casa, pues chévere. Entonces, como que no hay esa figura de que, bueno, tú mandas y yo estoy ahí sumisa, no. O viceversa, no. Ambos estamos a la par. Bueno, ahora sí la pregunta que les hice al comienzo. ¿Quién es Hannah? Bueno, le decía que yo hacía 18 años quería tener un hijo. Finalmente, pues, después de hablarlo, después de casarnos, después de hablarlo, mi esposa accedió. Dijo, bueno, después de 3 años que disfrutemos el matrimonio, porque el matrimonio tiene unas fases bastante difíciles y complejas que mientras uno se acopla a la persona, debe pasar un tiempo, ¿sí? Y pensamos que un tiempo prudencial eran 3 años. A los 3 años, pues, dijimos, bueno, vamos a hacer los planes. Y comenzamos. Mi esposa empezó con todos sus exámenes, a tomar todas sus cosas para poder quedar embarazada y muy juiciosa, ¿no? Sí, bueno, yo asistí a todas las citas pues de preconcepción, porque queríamos saber si todo estaba bien en mi parte. Así que bueno, todos los exámenes súper bien, me dijeron sí, o sea, tomen lo de la suplementación y cuando ya usted se sienta lista, o sea, pues deje de cuidarse y ya, intente. Entonces nosotros, bueno, yo soy como muy que calculo todo, entonces yo dije, bueno, tal fecha es que quiero que nos embaracemos en tal fecha para que nazca más o menos en tal fecha y no. Pero bueno, finalmente se nos corrió un poquito ese plan y se nos adelantó. Mi esposa se fue de vacaciones a Saravena a visitar a los papás de San Saravena, y volvió y ya Lo dejó solito acá sí, usted. claro, yo solo como casi un mes. Entonces ella vuelve a Barranca. Eso fue en agosto, ¿cierto? Ya habíamos dejado de planificar, ya estábamos planificando Sí, con desde enero yo había dejado de preservativo. planificar. Y ese día no había preservativo. Así que nos ganó el deseo. Y ese día pensamos que mi esposa pues quedó embarazada. Eh, yo no sabía. Ella estaba embarazada. Sí, bueno, yo me entero pues a los días de eso
y él cumple en septiembre. Así que yo dije, bueno, pues faltan más o menos 15 días para septiembre. Y yo dije, yo creo que me puedo aguantar 15 días para contarle en el día de su cumpleaños. Así que bueno, yo igual pues fui al médico y demás para confirmar todo y sí, efectivamente pues el examen de sangre arrojó que estaba embarazada. ¿Qué sentías para decir necesito hacerme un chequeo porque creo que estoy embarazada? Bueno, sí empecé a sentir como ciertos cambios en mi cuerpo, y también porque tuve un retraso. Entonces yo era como muy periódica, muy regular, así que yo dije, puede ser. Y porque justo después me di cuenta que esos días en los que yo había llegado eran unos días fértiles, o sea, como antecitos. Entonces yo dije, lo más probable es que ese retraso pues sea un embarazo. Así que yo me quedé en Bucaramanga precisamente porque yo no sé si yo, bueno, tenía alguna cita o algo del emprendimiento. Y ese mismo lunes él se vino para acá, para Bucaramanga, para Barranca, y yo me fui al médico. Ah, no, me hice una prueba y la prueba salió como un poco borrosa. O O sea, sea, como que sí, como que sí, no. como que sí, como que no. Yo quedé como, ¿será que sí? ¿Será que no? Así que yo dije, bueno, me voy para el médico a ver si me hacen la prueba. Entonces llegué y me dijeron, sí, claro, de una vez la prueba de sangre y a los 20 minutos usted sabe. Así que bueno, yo, bueno, listo. Y pasaba los 20 minutos, esos 20 minutos se me hicieron súper largos. Y de una vez la muchacha me dijo, fue, bueno, vaya pasando allá con la enfermera y ya ahorita entonces le damos los resultados. Cuando llega el momentico y me dice, sí, mamita, esto da positivo. Entonces yo en ese momento quedé como que no sabía ni qué sentir, o sea, como feliz pero nerviosa también porque, bueno, pues era una sensación que no había pues sentido antes. Y bueno, yo dije, bueno, ahora cómo le voy a contar, o sea, porque digo, pues algo muy importante para los dos, algo que él anhela mucho, y yo soy la más, o sea, como que me gusta todo así súper planeado y eso, entonces yo dije, tiene que ser algo muy bonito. Así que yo dije, bueno, ¿seré capaz de guardarme el secreto 15 días? Y yo, bueno, él tiene un primo que es como un hermano, o sea, le decimos cuñado, bueno, yo le digo cuñado. Yo sí le conté a él, porque sí empecé a sentir como algunos síntomas y yo dije, yo no sé si esto es normal, no es normal, en qué momento de pronto tengo que ir al médico. Entonces yo le dije, usted va a ser la primera persona que va a saber y me tiene que guardar el secreto. Él es médico. Él es médico, sí. Así que entonces él me orientaba en que sí era normal lo que yo estaba sintiendo. Y el día del cumpleaños él estaba incluso desanimado, él estaba como triste porque yo no, o sea, yo lo había hecho pasar como un día normal. Normal. O sea, como que se me olvidó. O sea, como que yo le dije incluso, Tal amor, cual. escoge un restaurante al que tú quieras ir. Pues no sé, si tienes, porque él estaba así como bajo de nota, entonces yo como que así dejándolo pasar casual. Y únicamente él vio fue unas cajas, yo había puesto unas cajas encima de la cama con regalos. Entonces, entre esos, bueno, unos sí eran el regalo, el detalle. ¿Qué le habías dado ese día? ¿Medias y calzoncillos? También sí. Sí. Esto era como la pinta con la que quería que saliera ese día, entonces era así como una Versace y una bermuda, creo que era. En otra habían como puros dulces y eso, y en la otra sí era la cajita que estaba decorada donde yo había preparado ahí las dos pruebas de embarazo que me había hecho. Eh, Era un par de mediecitas y un osito, y decía vas a ser papá y una cartica. Entonces, él es muy curioso. Yo me fui a la tienda, yo no sé, algo, y él empezó a sacudir las cajas. A ver qué Ah, no, y tenía. había un sonajero. Y yo dije, pero él pensó que era un par de zapatos, algo así. Cuando yo llegué, bueno, yo le dije, vamos a cenar, nos alistamos y cuando vengamos abre los detalles. Entonces nos fuimos a cenar y ya cuando regresamos, fue que yo le dije, bueno, listo, es momento de destapar los regalos, así que yo puse el celular a grabar y le fui pasando como uno por uno cada detalle hasta dejar de últimas la noticia, la La caja sorpresa, la pequeña. caja. Entonces, bueno, él me había confesado que había estado tratando, menos mal yo había cerrado esa caja, o sea, estaba forrada con cinta y demás para que no la pudiera abrir, si no se había tirado toda la sorpresa. Pero no, esperó y bueno, y la reacción pues fue la que yo realmente esperaba. Él
al principio no creía, o sea, él como que leyó todo y, cierto, amor, o sea, yo no sé ni tú qué pensaste en ese momento. ¿Qué sentía, David? Yo miraba eso y yo como que no me percataba que era lo que estaba pasando. Yo miraba ahí, yo miraba las mediecitas y yo decía, pero ¿cómo así? Porque todavía estaba súper normal, o sea, yo no había ni vómito ni nada. Y de hecho, nosotros vamos al gimnasio y los primeros días que ella volvió a Barranca ya fue al gimnasio, ya estando embarazada. La siguiente Ok. semana yo le decía a ella, vamos al gimnasio. Y ella me decía, no, es que tengo que hacer unos... Y yo, ay, señor, ¿por qué no vas al gimnasio? Vamos al gimnasio. Te está Empecé a cogiendo Sí, pereza. empecé a sacarle excusas. Entonces me empezó a dar excusa y yo me iba para el gimnasio. "Ah, esta muchacha no quiere ir al gimnasio, me toca ir solo. Pero no sabía qué era lo que estaba pasando. Entonces yo dije, pero ¿esto qué es? Y ya, o sea, pensé en eso, ella está yendo al gimnasio, no puede ser posible. Cuando aquí arriba había como un desprendible así, y decía, ¿vas a ser papá? No, hermano, ese día fue un día, ¿Qué sintió, David? no, mucha felicidad, la verdad. Yo soy muy nostálgico, sí, yo soy muy sensible. Me puse a llorar de la emoción. Yo la miraba y le miraba el vientre y yo decía, ¿en serio, mi vida? Ahí hicimos por ahí un videito y le decía, ¿en serio? Y ella decía, sí, sí. Entonces la cogí, la abracé, la besé. Muy contento porque ella sabía cuánto yo anhelaba ser papá. Era un sueño para mí ser papá. ¿En ese momento anhelaba que fuera niño o niña? Sí, César, siempre anhelé que fuera niño. Yo juego fútbol, entonces yo me imaginaba esto, jugando fútbol con un hijo, ¿sí? Llevándolo a la cancha, a que me acompañara a los partidos. Pero finalmente, después de esa noticia, orábamos para que fuera Dios quien decidiera qué era, si era niño o era niña. No había problema porque finalmente un hijo es un hijo y es una bendición. ¿Cómo fueron esos meses de embarazo? ¿En qué momento descubres que era una niña lo que venía en camino? Bueno, mi embarazo fue muy bonito, si bien con algunos síntomas, nada que pues una pastilla no pudiera como controlar, pero me lo disfruté, o sea, cambié los hábitos y demás para poder como estar lo más sana posible. Yo estaba mentalizada en que quería un parto natural, así que entonces trataba como de hacer todas las recomendaciones que me hacían. Y nos enteramos nosotros, bueno, hicimos revelación. Fuimos a la La ecografía. nueva moda. Sí, Sí. entonces dijimos, fuimos a la ecografía para revelar el sexo y le dijimos a la doctora que pues queríamos que fuera sorpresa, así que lo dejara ahí en el sobrecito, que se lo íbamos a dar a mi cuñada para que ella nos hiciera el favor, pues habíamos pensado en ella como opcionada para eso. Ella dijo, la doctora, bueno, al principio dijo, no se está dejando ver, pero finalmente dijo, listo, ya, confirmado. Eso fue como a los 5 meses, más o menos. Dijo, ya, súper confirmado. Y en enero, nosotros del año 2024, el año pasado, hicimos la revelación junto con la familia, bueno, los más cercanos. Otra vez algo mesuradito, sobrio. Eso fue el 1 de enero. El 1 de enero, pues la gente está ocupada. Sin embargo, hay mucha gente que nos aprecia, sobre todo en la iglesia y bueno, en la familia. Lo hicimos en una finca que tiene la iglesia, es hacia Río Negro. Y los invitados fueron también como 100 personas. También nos llovió, sí, había bastante gente. También nos llovió ese día. Y bueno, fue algo muy particular, César, porque todo el mundo decía que era un niño. Mi esposa tenía el vientre puntudo y el vientre puntudo de niño. Sí, dicen que es un niño. Finalmente, como a faltando como 2 semanas para la revelación, la suegra dijo, yo me soñé que era una niña. Y en la iglesia todo el mundo decía, no, es un niño, es un niño, es un niño. Todo se preparó, compramos bengalas y compramos extintores. Así que llegó el momento de la revelación y en un lado había el equipo de niños, el que apoyaba el nacimiento del niño, vestidos de azul y De los otros azul. vestidos de rosado. Así que prenden las bengalas, cuando prenden las bengalas yo miro de reojo y veo el humo azul. El humo azul. Así que yo empiezo a saltar de la alegría. ¡Ah, azul, azul! Cuando llega mi esposa y ella tenía un confeti, Un confeti. estalla el confeti y es rosado. Solo era el humo de inicio. De De inicio. Pero realmente era rosado. Así que yo digo, no puedo dejar de saltar porque cuando mi hija vea este video, pues va a decir, ay, mi papá quiere a un niño.
No, y tú explotas y el yo exploto el extintor. extintor y era Claro, rosado. era rosa. Pero no, desde ese momento pues también felices al saber que Dios pues había elegido una niña. Dicen que las niñas con los papás son un amor y nos enloquecen. Y muy contentos. Nos disfrutamos toda la etapa del embarazo. Muy bendecidos en esa etapa. Mi esposa pues le dio vómito como 2, 3 meses, pero se controló. Y estuvo activa hasta el último día. Mientras tanto se iba orquestando el arreglo del cuarto, la casa, ¿Hicieron también baby shower o no? Sí, 2. También sobrio, otros 100 invitados. Bueno, hicimos dos. La iglesia nos hizo un baby shower. Entonces, pues ahí nosotros les dijimos pues, como que no traigan regalos porque pues no queremos que gasten tanto dinero, sino los que deseen traigan los pañalitos Y Y pañitos. pañitos, que es lo pañitos. más común, Sí. sí. Entonces sí, Lo que más se gasta además. Y sí. siempre se reunió como unas 60 personas, o bueno, un poquito más. Y como un mes después hicimos el baby shower ya cuando vino la suegra de Saravena, y la tía, y bueno, el resto de la familia. Y sí, fueron como 80, 100 invitados también en el baby shower. Muchos regalitos también bonitos. El cuarto sí, nos preparamos. Mi esposa, como lo ha mencionado, ella es muy meticulosa con todo. Compramos la pintura, pintamos el cuartico, mandamos a hacer un letrerito bien hermoso. Caminamos la camita, una cama que mandamos a hacer, muy linda. Un regalo. Un regalo que nos hizo una tía de mi esposa. Y bueno, todos los detallitos, la ropita, le compramos la ropa Todo, como... ya tenía o sea, bueno, tenía la camacuna, era una camacuna, tenía el corral, tenía todo, o sea, teníamos ya todo listo, coche, el comedor, y ropa hasta, mejor dicho, Como hasta el año, yo creo. hasta el año larguito. ¿Cómo fue ese momento en el que, ay, llegan los dolores? Llegó el momento. Yo estoy sola en Bucaramanga, porque, bueno, yo ya al último tiempo mi cuñado dijo, a partir de las más o menos 35 semanas, ya no viaje hacia Barranca, porque pues usted no sabe en qué momento se puede presentar ya la emergencia y que usted tenga que salir corriendo hacia la clínica. Y yo pues, bueno, habíamos decidido que la íbamos a tener allá en Bucaramanga. Entonces, a partir de la semana 36, yo ya me quedo entonces allá y pues tenía obviamente los chequeos y demás, exámenes. Y el día que yo cumplo la semana 38, o sea, bueno, a partir de la 37 ya está bien que nazca un bebé. Llegamos a la 38 y ese día yo empecé a sentir en la noche ya como unos dolores. Entonces yo dije, ¿serán esto ya las contracciones? Yo descargué la aplicación, eso era un miércoles en la noche. Así que yo le escribo a mi amor y le digo, ya estoy teniendo, no sé si sean las contracciones, pero sí un dolor bajito, un dolor fuerte. Entonces me descargo la aplicación y empiezo a registrarla. Empezaste a llevar Empecé el a control. llevar el control, cada cuánto tiempo estaban sucediendo y cuánto tiempo duraban. Así que bueno, nos despedimos ya para descansar y yo esa madrugada empezaron sí a ser frecuentes y a subir la intensidad. Así que yo dije, sí, efectivamente, ya estas son las contracciones. Entonces yo le escribo a él como a las 3 de la mañana, o tú me escribes como a las 3 de la mañana y yo le digo, estamos ya en contracciones. Yo le digo, yo creo que hoy nace Hannah. Él todavía lo pensaba y decía, ¿será que sí? Porque es que yo hoy tengo que ir a yo no sé dónde y tengo que... Entonces yo le digo, hoy van a ser Hannah. Así que yo en la mañana tenía una consulta y me voy para el médico y yo le digo, yo ya tengo contracciones. Y en el aparato, en el monitor, no aparece que tuviera contracciones. Entonces me dice, no, pues váyase para la casa y si algo, pues viene entonces por urgencias en la tarde. Así que sí, se intensificaron, empezaron a ser mucho más frecuentes. Mi suegra sube a acompañarme, mi hermano también. Y yo le digo a mi amor, vente, porque sí, o sea, yo te voy a esperar para ir juntos al médico. Entonces él hacia mediodía se va hacia Bucaramanga y nos vamos al hospital ya a las 3:30 de la tarde. Cuando llegamos nos dicen que claro, yo ya estoy dilatando, que ya sí o sí estoy en trabajo.
entonces que ya me van a dejar para pues iniciar como todo el proceso. Así que bueno, ese día, eso fue la verdad muy rápido. Nosotros llegamos a las 3 como y 40, 45 al hospital. ¿Qué día era ese? Ese día era el 2 de mayo, 2 de 2 mayo de de mayo de 2000, 2024. de 2024. Y la doctora me dice, antes de que la acuesten en la camilla, haga ejercicio, haga sentadillas. Y yo, de hecho, yo ya tenía la pelota esa de pilates y estaba haciendo todo eso. Hasta que llega el momento y me dicen, bueno, mamá, ya la vamos a poner en la camilla. Yo quería que fuera lo más natural posible, o sea, yo no quería epidural, no quería nada de eso. Me acuestan en la camilla y empiezan ya los dolores a intensificarse. Obviamente acostado pues se siente mucho más a que estar en movimiento. Al principio me dicen, no, eso se va a estar demorado, va a ser un poco lento el proceso, pero luego un momento me dice un doctor o un enfermero, me dice, si usted quiere podemos para el dolor aplicarle la epidural. Yo llego, hay un momento en que yo digo, uy sí, o sea, ya sentía tanto dolor que yo dije sí. En esa se ponen a preparar la epidural y llega otro, yo estaba todo el tiempo concentrada como en mí, en mi respiración, yo cerraba los ojos y llega alguien, me toma la mano y me dice, ah, él iba a entrar al parto. Entonces me dicen, pero si usted siente ya la necesidad de pujar, puje. Entonces yo le digo, pues sí, yo creo que sí. En ese momento yo pujo y me dicen, ya, o sea, ya está casi. En esas cuando yo dije, no va a alcanzar a entrar, porque eso fue, o sea, es que fue así todo en un, o sea, no me alcanzaron a poner la epidural cuando me dicen puje y ya Hannah estaba ahí a mitad de camino, cuando es que llegue mi amor y me dice, ya estoy aquí contigo. Y yo como, y en el segundo pujo nace Hannah. Entonces eso fue algo súper rápido. Eh, ¿Recuerdas la hora? 6:24. O sea, 3 horas apenas. En 2 horas y media, porque sí, a las 4 prácticamente estaba yo acostada ahí en la camilla y a las 6:24 nace Hannah. Y bueno, esa emoción de tenerla a ella, pues, se la ponen a uno acá en el pecho, es algo que no se puede escribir, la verdad. O sea, yo digo, varias mamás o amigas me decían, el parto duele y no le podemos decir que no, pero cuando usted tenga a esa bebé acá en su pecho, entonces se le olvida el resto del mundo. Y literal así fue, o sea, porque yo no, a mí tuvieron que, de cierto modo, como inducirme el parto porque yo no rompí fuente. Entonces tuvieron que hacerme manualmente, romperme la fuente y luego hacerme la extracción de la placenta, que yo digo, eso fue más doloroso que el parto. Pero ya teniendo yo a Hannah acá, pues como que eso valía. O sea, Era sí, secundario, era por decirlo secundario. así. Y Hannah nació completamente sana, súper bien. Bueno, lo único sí nació un poquito bajita de peso. David, ¿qué sintió? ¿La alzó? David, ¿la Yo alzaste? estaba en la sala con muchos nervios cuando me llaman el papá de Hannah y corra a cambiarme. Cuando yo entro, Hannah tiene medio cuerpo adentro y medio cuerpo afuera. Y a mí me dio entre emoción y como impresión porque Nunca había visto claro, algo no así. sabía cómo reaccionar. Así que, que la toma la enfermera, la jefe creo que era, y la limpia, se la coloca ya un ratico en el pecho y después me dice, papá, venga porque necesito que me valide algunas cosas. Y la acuesta en la balanza y la empiezan a pesar. Cuando yo miro a Hannah, Hannah tenía las cejas delineadas, bien delineaditas, y la enfermera dice, uy, va a tener unas cejas muy, muy hermosas. Y le dice, háblele. Y yo empiezo a hablarle a Hannah, porque estaba llorando. Y yo empiezo a hablarle a Hannah y ella empieza como a buscarme y se calma. Entonces me dice la enfermera, ay, conoce su voz. Porque cuando estaba en el vientre casi yo todos los días pues le hablaba, o por lo menos los fines de semana, porque con mi esposa estaba en Bucaramanga las últimas semanas, los fines de semana le hablaba. Así que fue una emoción bastante grande, César. ¿Qué recuerda de esas cosas que le decía cuando estaba en el vientre y cuando nació y estaba ahí? ¿Qué era lo que le decía? Justamente en ese momento recuerdo el día que estábamos escogiendo el nombre. Fue un momento también muy, muy especial. Entonces cada momento es especial porque mi esposa es muy especial, ¿sí? Entonces en el apartamento sacamos varios nombres. Bueno, nos tomamos la tarea primero de hacer una lista, cada uno larga de qué nombres. Después nos sentamos, descartamos. Finalmente quedamos como 10 y 10.
Y recuerdo ese día que ya quedaron como 3 nombres y yo le decía, princesa, ayúdeme, ¿cuál nombre quieres? ¿Cuál nombre quieres? Ayúdame. Y ella se trataba como de mover, pero siempre le decía, ¿no? Que la amábamos mucho, que la queríamos mucho, que estábamos deseosos de verla, de conocerla, que iba a ser la princesa de la casa. Y ese día logra alzarla mientras estaba allí en el consultorio de la clínica. No, ese día no me la dejan alzar porque entra la pediatra pues a hacerle todos sus análisis, sus chequeos y después se la pasan a mi esposa nuevamente para que intente darle seno. Y ya de ahí, porque como nace casi que cerca a la hora de que se acababan las visitas, entonces no pude disfrutar casi ese momento porque ya la pasaron al cuarto y ya me dijeron, no, papá ya tiene que salir porque ya van a ser las 7 y ya la hora ¿Cómo de... fue esa noche? Usted allá en su casa, mejor dicho, mirando para el techo y Dios mío, no puedo estar allá. Sí, porque la noche más difícil de un bebé es la primera noche, ¿sí? Es donde ella debe pues comer y debe estar bien. Entonces, Y uno pegado ahí mirando. sí, entonces yo le dije a mi esposa, no, cualquier cosa me avisa, yo estoy pegado al celular, yo ya sacado vacaciones, bueno, entraba En la Ley en María. Ley María y aparte de eso ya sacaba vacaciones, pegaba ahí al celular y a ordenar el apartamento, a estar todo bien. Fui y le compré un ramito de flores, un ramo de flores, organicé el apartamento, lo decoré, aproveché esa noche para escribirle la primera carta a Hannah, le escribí también una carta a mi esposa. Fue una noche bonita, sí, y con mucha ansiedad de tenerla ya en la casa para poderlas disfrutar a ambas. ¿Cómo fue esa llegada a la casa de ustedes tres? Porque ya habían salido dos, pero ahora venían los tres ya a vivir una vida. Bueno, era lo esperado, ¿no? Habíamos esperado 9 meses por ese momento, por llegar los tres. Hannah, como lo dice mi esposa, era pequeñita porque había nacido bajita de peso. Así que esa primera noche la pediatra nos recomendó que aunque no entraba en plan canguro, que tratáramos de cangurearla. Entonces compramos bueno, se me escapa el nombre en ese momento, el fular, y yo toda la noche me la metía César acá en el pecho, y era una cosa increíble, César, sentir a Hannah ahí, su respiración, sentirle hasta su sudorcito ahí que me caía en el pecho. Era una cosa muy, muy, muy emocionante y muy bonita. Ahí mismo también le hablaba y le decía Ahí, muchas ahí cosas. le hablaba, le daba besitos. Ella a veces lloraba, pero cuando escuchaba mi voz se tranquilizaba. En la noche se ponía también a llorar. Mi esposa le daba seno y a veces lloraba y yo la cogía y mientras mi esposa dormía y la arrullaba porque lo que le dije al principio, yo entendí en mi casa que esto es de los dos y la maternidad iba a ser, bueno, el cuidado iba a ser de los dos. Así como mi esposa trasnochaba dándole seno, yo me levantaba a la hora que fuera porque nos tocaba cada 2 horas darle seno para subirla de peso. Así que yo me levantaba, le arreglaba las cosas, los pañitos, los pañales, la ropita para cambiarla y mientras ella le daba seno, pues yo arreglaba todo, ella la cambiaba y si Hannah lloraba, pues era yo el que la cogía, la arrullaba, mientras mi esposa descansaba porque pues el trabajo era bastante complejo. ¿Por qué hablan en pasado de Hannah? ¿Qué pasó? Mm, Bueno, bueno, todo iba súper bien, fuimos a pediatría y demás, Hannah iba subiendo el peso que debía, o sea, para el que debía estar, llegó y la pediatra nos felicitaba, dijo, papá, se están haciendo una tarea increíble, muy bien, porque los bebés en los primeros días se bajan de peso. Entonces ella me dijo, yo espero que Hannah baje un poquito y luego vuelva a subir. Entonces ella dijo, nos vamos a ver dentro de 3 días. Y cuando llegamos dijo, superaron lo que yo tenía en mente para Hannah de peso. Dijo, o sea, eso quiere decir que ustedes están completamente comprometidos con el bienestar de ella. Y sí, literal, nosotros a veces pasábamos casi que la noche sin dormir porque era cada 2 horas, pero digamos, Hannah se demoraba 20, 30 minutos y después entonces faltaba 1 hora y media. Entonces, mientras se dormía, mientras se le sacaban los gases, pasaba media hora, o sea, quedaba 1 hora para que ella durmiera, para que nosotros durmiéramos y otra vez empezar con lo mismo. Así pasó. Y estaba cerca de cumplir el mes, todo iba muy bien. Lo único era que Hannah estaba un poquito amarillita, tenía un poquito de ictericia.
Así que nos recomendaron exponerla al sol para que se le quitara y bueno, exámenes para controlar que la bilirrubina y demás. Hannah cumplía mes el domingo 2 de junio. Y bueno, la ventaja que nosotros contábamos con mi cuñado médico, nosotros pues como papás primerizos todo preguntábamos, de todo le enviábamos foto, video, es normal que respire así, es normal que haga así, todo. Entonces él nos decía y nos orientaba. Empezó con unos moquitos, le empezamos a preguntar y él nos dijo, bueno, hay bebés que les empieza a dar como una leve gripita, a muchos les pasa, pero es como pasajero. Dijo, síntomas de alerta que deben tener en cuenta, que no se le empiecen a hundir las costillas, que bueno, tos, o que ustedes le vean un ronquido o sibilancia en el pecho, así que, o fiebre. Bueno, Hannah no presentaba fiebre, el domingo cumplió mes, compramos bueno, un pastelito, celebramos ese primer mes, tomamos las fotos del recuerdo y esa noche empezamos a verle que se le empezaron a hundir las costillas. Así que al día siguiente, era un lunes festivo, dijimos vámonos para la clínica. Nos fuimos el lunes y yo le dije es que yo le veo a la bebé que tiene bueno, un poquito como de moquitos y se le están hundiendo las costillitas. Entonces las primeras enfermeras que la ven ahí dicen como, no, eso es normal, a ellos se les hunden un poquito las costillas. Pero la ve un médico y él dice, puede ser que tenga una bronquiolitis. La primera vez que yo escuchaba esa palabra. Pero pasan, me dicen, bueno, mamá, hay que esperar. Me pasan ya con la médico que va a atender a Hannah y me dice, bueno, yo le voy a hacer exámenes, pero yo la veo completamente bien. Sí, es normal que se le hundan un poquito las costillas. Yo no le escucho nada en el pecho, así que ella nos manda exámenes y todo sale bien. Ella dice, no, váyanse para la casa. Otra vez. Nos fuimos ese lunes y en la noche otra vez ella ya empezamos a ver que ya tiene como un sibilancia o ronquido en el pecho y vemos que se le siguen hundiendo las costillas. Entonces yo le decía a mi amor y bueno, los dos, esto no está bien, o sea, no se le tienen que hundir así. Bueno, yo soy de las que busco videos de todo y hoy en día pues en las redes hay de todo también. Entonces decían como síntomas de alerta para ir a urgencias es precisamente eso. Eso se llama tiraje subcostal, que se le hundan las costillas. Así que nos fuimos y yo le digo, ya no vamos, la habíamos llevado a la clínica donde Hannah había nacido, porque allá hay pediatras. Perdón, te interrumpo. Le mandamos un video a mi primo con la condición de Hannah. Él dijo, espere, le mando el video a una amiga pediatra y que ella nos dé el concepto, a ver qué piensa ella. Finalmente él nos dice, sí, hágale, corran para urgencias. O sea, era Sí, alerta, no, sí o no, sí. digo, no es normal, no No es es normal. normal nada de lo que se Hágale está para viendo. urgencias y es una urgencia. Así que bueno, allá lo llevamos a la clínica donde ella nace y de allá es donde nos devuelven y nos dicen que no, que tranquilos, que todo está bien. Pero ese lunes en la noche, salimos de allá como a las 2, 3 de la tarde, pasan algunas horas y yo veo pues que ella sigue igual. Le hicieron fue un lavado nasal, fue lo que le hicieron allá en la clínica. Yo le digo, ya no la llevemos allá, vamos a otro lado, llevémosla, nosotros somos de, bueno, Hannah y yo, Sanitas, así que ellos tienen un centro de urgencias, así que yo digo, pues llevémosla allá, porque supongo que son solo los de Sanitas, no hay tanta gente, nos van a atender más rápido, bueno, nos vamos para allá a medianoche casi, ¿cierto? Como a las 11 O sea, a las 12 de la 11, noche. 11:30 más o menos, nos atienden como a las 12 más o menos. Llegamos y le digo yo, bueno, Hannah en el trayecto de la casa a la clínica se queda dormida. Entonces yo le digo, doctor, es que ya ella está presentando un poquito de tos, tiene tiraje, yo le digo así, tiene tiraje subcostal, no, le digo, tiene tiraje. Me dice, ¿y usted quién le dice que eso se llama tiraje? Entonces yo le digo, mi cuñado que es médico me dijo que eso se llama tiraje. Yo no le veo tiraje a la niña y yo no la escucho tosiendo. Pues yo le digo, pues porque en este momento ella está dormida, no está tosiendo porque se acabó de quedar dormida. Me dice, bueno, pues hay dos opciones. La pediatra se acabó de ir,
sea, no hay pediatra ahorita. La pediatra llega hasta las 7 de la mañana, son las 12. Entonces me dice, pues usted decide si la dejamos acá, pero no se le va a hacer nada, porque no hay quien la atienda, o se la llevamos bien a la casa Y la trae al otro y día. le damos una cita prioritaria y va a las 6 de la mañana, lo más probable, a la clínica, sí, pues a la EPS. Entonces dijimos, pues no, acá se puede exponer a otros niños, era pico de crisis respiratorias y demás, así época de lluvias, así que no, pues vámonos y a las 6 de la mañana teníamos la cita con doctora en la EPS. Llegamos nosotros a las 6 con la misma pediatra, yo no había revisado hasta que casi ya llegamos a la cita y yo digo, ay, es con la doctora que nos había recibido y nos había visto el control o el crecimiento de Hannah y que nos había dicho que todo iba bien. Cuando ese día ella nos ve, le explicamos el caso, la ponemos en contexto, ella dice, bueno, desvistan a Hannah, me dice, mamá, esto es tiraje subcostal de aquí a Capernaum. Esto es claro, esto se nota. O sea, lo que decía su cuñado Claro, era era real real y tenía que haber sido y atendida. tenía No, que, y de hecho esa noche no dormimos, Hannah no duerme. Esa así, está noche irritable. desde la 1 hasta las 6 no duerme. Y cuando la doctora nos ve y ve a Hannah, nos regañó. Y ustedes, papá, ustedes no saben que eso es una urgencia. Eso es una urgencia, no tienen que venir por prioritaria. No, eso es una urgencia. Entonces le explicamos, doctora, ya hemos consultado y no hemos hallado O sea, nos han atención. devuelto a la casa. Y ella nos dice, no, es que más, voy a pedir la ambulancia. Entonces, otra, bueno, doctora, no sé, auxiliar allí dice, no, pero doctora, estamos cerca, ellos tienen carro, más bien que la lleven, porque ese trámite de la ambulancia se demora mucho. Entonces ella nos dice, papás, ustedes prometido que se me van de acá de una vez a urgencias. Dijo, porque yo le escucho algo en los pulmones, yo le escucho como un roncus, sí hay sibilancia. Dijo, incluso yo le veo que está un poquito acá cianótica es que tenga como el bigotico moradito. Me dice, yo le veo un poco de dificultad para respirar. Bueno, ya empezó, dijo, deme un momento, yo voy a redactar todo esto, tengo que quedar en la historia clínica y ustedes se me van a ir de una vez para otra vez donde nos habían devuelto la noche anterior, para urgencias de Santos. Ella me dice, yo me voy a comunicar con la pediatra que está allá de turno para que tan pronto lleguen atiendan a Hannah. Listo, nosotros quedamos así que ella ya había hablado, que todo, o sea, íbamos a llegar y la atención iba a ser prioritaria, pues porque Hannah tenía 1 mes y 2 días. Así que ella igual nos alerta y nos dice, o sea, como, o sea, hicieron bien con venir, pero ya, o sea, como que no podemos perder tiempo. Nos vamos nuevamente para la clínica y nos ponen a esperar como cualquier otra persona, nuevamente, no, papá, hay que esperar. Entonces yo le digo, es que la doctora de allá de la clínica nos recomendó que ella ya había hablado con la pediatra. Ah, bueno, voy a revisar y ya venimos. En esas entra así una enfermera y dice, ay, sí, a ella la doctora de allá la recomendó. Bueno, pero igual ella tiene que esperar. Justo cuando yo veo que se abre la ventana, es el mismo doctor que en la noche antes, no, perdón, no, en ese momento no, era otra doctora. En ese momento era otra doctora y ella, bueno, revisa a Hannah y vuelvo yo y le explico todo el contexto y me dice, mamá, hay que esperar porque hay varios niños, o sea, hay otros niños por delante. Así que paso, ahí a él ya no lo dejan ingresar, o sea, entro yo sola a otra sala de espera. Pasa tiempo, ya van varios minutos y mi esposo, ¿qué pasó? Yo no, nada, estamos todavía acá esperando. Me acerco yo a atención ahí al usuario y le digo, chica, lo que pasa es que pues nosotros venimos remitidos de la EPS acá para urgencias y nos habían dicho que ya la doctora estaba, tenía conocimiento del caso y que ella la iba a atender. Entonces me dijo, la doctora está en consulta, pero yo ya la voy a llamar. Ella la llama y le dice, yo estoy ahí presente, estoy ahí en la puerta, y ella dice, doctora, lo que pasa es que acá hay una mamá con una bebé, eso que dice que, bueno, que usted ya sabía el caso, la bebé se llama Hannah, esto, algo le responde la doctora y dice, sí, doctora, yo sé, lo que pasa es que la mamá no entiende que hay otros niños primero antes que ella.
Entonces, ella me dice, mamá, hay que esperar. O sea, la pediatra está ocupada ahorita. Entonces yo como que, listo, bueno, yo vuelvo y me siento otra vez a esperar hasta que finalmente nos llaman. Entonces la doctora me dice, bueno, vamos a revisarla. Me dice, le manda a hacer otra vez lavado nasal y le manda a aplicar como unos antibióticos para, dice, sí está como un poquito obstruida, así que vamos. Y al final de la consulta ella me dice, pero yo no le siento todo lo que la doctora describió acá, yo no le veo nada de eso. ¿Y no hacían exámenes? No le hicieron exámenes, en ese día no le hicieron exámenes. Yo llevaba los exámenes que le habían hecho el lunes, ese día era Miércoles más o menos. miércoles, Martes. era el Era el martes. martes. Así que bueno, ella no le repite los exámenes, solo me dice, la voy a enviar con un inhalador para la casa, y se lo va a aplicar cada tanto y le va a hacer usted misma los lavados nasales. Así que bueno, ahí nos explican nuevamente pues cómo hacerlos y me mandan únicamente con eso. Yo le digo, bueno, pero ¿cuál puede ser? O sea, no me habían dado un diagnóstico en ninguno de los lados y dice, probablemente es croup o bronquiolitis. Pues aún no se sabe, o sea, como que alguno de los dos puede ser, pero no era nada confirmado. Así que ella me dice, nos vemos el jueves. Dice, vuelve otra vez el jueves acá mismo. Eso sí, era el martes. Y ese día mi esposo nos recoge, nos deja en el apartamento y él tiene que regresar acá a Barranca a trabajar. Ya se acababa su permiso y de todo. Así que bueno, nos despedimos ese día, ese martes. Y esa noche, bueno, igual ella seguía con la misma tos, el mismo hundimiento de costillas. Llega el miércoles, seguimos con los inhaladores. Y, perdón, ese martes Hannah no durmió. Empezó a llorar, pero era un llanto inconsolable. O sea, yo le daba seno, no quería tanto recibir seno. Dormía 10 minutos y se despertaba otra vez. Yo estaba ya como sin saber qué hacer. Pues era la primera noche nosotras solas también. Pues estaba mi mamá y demás, pero pues no estábamos los dos. Así que para mí es una noche difícil también. Y ese día yo le escribo a mi amor, le digo, no hemos dormido, o sea, Hannah no ha dejado de llorar. Eh, yo digo, no sé si es que tiene gasecitos, y sí, pues efectivamente tenía como la barriguita un poquito templante. Yo digo, bueno, puede ser que tiene como cólicos y demás. Yo estaba esperando al jueves para ir a la cita nuevamente de control, pero ese miércoles en la tarde le aplicamos con mi mamá el inhalador y pasaba algo, cuando se le aplicaba el inhalador generaba más bien como una reacción adversa, o sea, empezaba como con más dificultad. Mi mamá después de unos minutos me dice, o sea, ella me dice, mamita, alístese, váyase con la niña para el médico. Y yo le digo, ¿por qué? ¿Sí? Y me dice, hágame caso, o sea, yo la veo, la niña la veo, hoy la veo mal. Me dice, alístese y vaya, alístese rápido. Y me entró como un afán, o sea, porque ella me dijo, alístese, o sea, póngase cualquier cosa y váyase, coja a la niña y váyase. Vámonos, me dijo. Yo le dije, mami, no la van a dejar entrar, o sea, ya, y mami, pues, ella camina con unas muletas, con un bastón, perdón, así que yo dije, pues, no la van a dejar entrar, ¿para qué la voy a hacer ir? Yo le escribo a mi amor lo que está pasando y le envío videos. Yo ese día le estoy enviando videos a él y me dice, Hannah, se escucha mal. O sea, se le escucha, Bastante sí, se apretado el escucha pecho. bastante, bastante. Y yo me preocupo cuando después de las 10 de la mañana ella no quiere recibir seno. O sea, ya empieza a no querer comer. Entonces mamá es cuando a las 3 me dice, váyase para el médico. Yo en ese taxi que cogí empecé a sentir de repente un miedo. O sea, yo dije, porque como que yo estaba como poniendo toda la fe en que al jueves iba a volver y bueno, que el tratamiento le iba a hacer, porque pues los médicos hasta el momento a mí no me habían preocupado, ¿sí? O sea, todo el tiempo era, los exámenes están normal, eso es una gripita que a los bebés les dan. Y también muchos casos de amigas conocidos decían, no, sí, a mi bebé le dio
una gripita y ya, luego le pasó, eso les da porque ellos pues como sus pulmoncitos apenas se están desarrollando y demás, entonces como que le daban a uno esa parte de tranquilidad. Pero bueno, me voy para la clínica y llego a esperar nuevamente. O sea, a esperar como cualquier persona, o sea, como si no llevara una bebé casi recién nacida. Hay turno, yo me paro y pregunto y me dice, mamá, todavía hay varios turnos, o sea, hay que esperar, hay otros niños. Otras mamás empiezan a decirme, ella se escucha mal. Y yo, o sea, angustiada de no saber qué hacer porque nadie me atendía. Yo con la bebé ahí llorando y las mamás diciendo, ella se escucha mal. Entonces yo estaba como en un estado de impotencia que no sabía ni qué hacer. Cuando, bueno, yo vuelvo y me paro y me dicen, la pediatra ya dijo que la pasen primero entonces a revisión de, ay, se me olvida cómo se llama el centro ese, El triaje. no, no, ya estábamos en triaje y todo eso, ya hemos Ok. pasado. En ese triaje vuelvo y me encuentro con el doctor de la primera noche. Que ahí sí cuando él me ve y yo ya me pongo súper seria y le digo, es que la niña desde el primer día que yo la traje tiene tiraje, está inconsolable, no ha comido, está muy baja de nota. Ahí sí él me ve mi cara de preocupación y ve la bebé y ya siento yo que él en ese momento, o sea, sin decir nada, es como yo sí debía haber hecho algo el primer día, ¿sí? O sea, como que ella se agravó. Total, me dice, bueno, ya la voy a pasar arriba y a esperar. La pasan no es a un centro donde la hacen terapia respiratoria. Cuando llegan me dice, está saturando bajito. Le vamos a poner oxígeno acá por la cánula. Y le vamos a hacer esto lavado. La pediatra dijo que fuéramos empezando con eso mientras ella viene. Así que listo, empiezan con ese procedimiento, a hacerle eso. Varios ciclos le hicieron nebulización, también varios ciclos, como 4 ciclos de nebulización, lavado y demás. Y yo les explico otra vez, yo les digo, la bebé no ha comido desde las 10 de la mañana, ya eran las 5 de la tarde, 5:30 de la tarde. Entonces me dice, sí, la pediatra dice que ahorita le van a poner esto, la van a canalizar para poderla hidratar. Viene la doctora hacia las más o menos 6 de la tarde, 6 y algo. Y ella no me explica mucho, solo me dice, mamá, la vamos a hospitalizar. Vamos a hospitalizar a Hannah. La vamos a remitir, porque acá no hay hospitalización. Acá no está para prestarle los servicios como que ella necesita. Pero eso es todo lo que ella me dice. O sea, en ese momento tampoco es como que me alerte de nada. Solo me dice, la vamos a hospitalizar y le vamos a hacer un rayo X de tórax, le vamos a hacer los exámenes y le vamos a pasar esto, bueno, como suero, bueno, para hidratarla porque usted me dice que ya no ha comido. Listo. Justo entra cambio de turno. Llega, o sea, son las 7 de la noche, cambio de turno, yo no vuelvo a ver la pediatra. O sea, ya dejó todo escrito de lo que se debía hacer. Van pasando los minutos, pasa, y nada pasa. O sea, nadie viene ni a canalizarla, ni a hacerle rayos de X, ni me dicen qué ha pasado con la remisión. Llamamos a un familiar, le decimos que nos traiga la ropa, pues porque vamos a ir hospitalizados. Él pregunta en varios lados qué ha pasado con la remisión, ya sabemos para dónde la van a pasar. No, todavía no tenemos respuesta. 7:30 de la noche, 8 de la noche, nada. David, tú estabas en Barranca. ¿Viajaste a Bucaramanga? Yo, ¿O seguía no, en Barranca esperando seguía las en noticias? Barranca. El día que regreso a Barranca, que me despido de ellas, yo las llevo de la clínica al apartamento y sentí algo, César, que no quería sentir. Sí, yo me fui y de hecho de camino lloré como un par de veces y yo decía, pero es que, ¿por qué? Yo tengo fe y que todo va a pasar bien, va a estar bien. Y ese día que trabajo mientras mi esposa está en ese trance, yo todo el día estuve pensando en eso, o sea, no, que no va a pasar nada. Y había una cosa en el pecho, en mi corazón, como algo que me presentía que iba a pasar. Esa noche, ya cuando mi esposa está en la clínica, la familia, casi siempre que tenemos un problema nos reunimos a orar, nos reunimos a orar virtualmente. Y yo les cuento cómo está pues Hannah, qué han dicho los médicos, oramos.
Y estando orando, mi esposa me dice, ay, Hannah ya comió. Eran como las 8:20, más o menos. Entonces paramos la reunión un momentico y les comento, no, que Hannah ya comió, parece ser que ya se está poniendo bien. Terminamos de orar, como había quedado el apartamento un mes solo, el apartamento está pues bastante lleno de polvo, yo me pongo a organizar un poquito y pasó como una o media hora y digo, no sabía nada de Hannah, o sea, me preocupé y cuando voy a coger el celular yo veo la llamada de mi esposa y una vez pensé lo peor, sí, yo dije, algo pasó, contesto y al otro lado está mi esposa diciendo, están reanimando a Hannah. Bueno, antes de eso, son las 8 y algo, y finalmente Hannah recibe seno, y ya ella logró dejar de llorar. Y a mí eso me dio tanta tranquilidad porque yo dije, dejó de llorar. O sea, al parecer las nebulizaciones habían hecho algo de efecto. Y, y bueno, me recibe seno porque la terapeuta, bueno, la de respiración me dice, intente darle seno, a ver si le recibe. Cuando me recibe, bueno, yo quedo un poco tranquila y le digo a él. Y bueno, y la familia pues estaba orando, todos escribiéndome mensajes, todo va a estar bien. Llegan las 9 de la noche y finalmente me dicen, ya vamos a canalizar a Hannah. Llega un muchacho, un enfermero auxiliar. Y bueno, me dice, acuéstela ahí en la camilla para que podamos canalizarla. Yo la acuesto y Hannah está tranquilita. En ese momento está tranquila. Yo había estado cantando con ella. Y me dice, bueno, vamos a verle. Y yo pensaba, ay, que no la vaya a lastimar tanto, que le encuentre la venita. Y listo, al primer intento me dijo, ya quedó. Entonces, Hannah era muy susceptible al frío. Entonces ella apenas uno la empezaba a desvestir, ella se sentía como desabrigada, empezaba a llorar. Si uno tenía las manos frías, ella lloraba. Así que cuando le ponen la inyección, yo espero como el llanto de ella, y no, en ese momento no llora, sí se empieza como a quejar, y el enfermero me dice, cójala, ya, o sea, ya la canalizamos, cójala para que ella se calme. En el momento que yo estoy levantando a Hannah de la camilla, yo empiezo a ver que ella empieza a llorar y se empieza a poner, en vez de roja, se empieza a poner morada. Entonces, cuando yo la cojo y yo la veo morada, yo empiezo a gritar, le empiezo a llamar, y el muchacho me dice, está entrando en paro. Me coge la bebé y salimos corriendo. Estábamos en un tercer piso, creo. Salimos por las escaleras a la sala de reanimación y hay alguien acostado ahí, o sea, como de hospitalización, alguien ahí. No, tenemos que bajar a la otra sala porque está ocupado. Bajamos, había otra persona ahí también. Así que yo en ese momento dejo mi celular arriba y yo entro al cuarto y me dicen, hay que sacarla, saquen a la mamá. En ese momento que me sacan, me dejan a mí puertas afuera. Y yo, nada, sin saber nada, nadie me decía absolutamente nada. Todo el mundo entraba y salía, entraba y salía. Y yo pensaba en Day también. Yo decía, tengo que avisarle, tengo que avisarle. Alguien me dice, le presto un celular, ¿quiere llamar a alguien? Entonces yo le digo, sí, voy a llamar a mi esposo. Él, pues, yo no sabía en ese momento, él estaba haciendo aseo y demás, y pues era un número extraño, así que nada, no me contestó. O sea, yo le hice como unas 5 llamadas, no me contestó. Pasaban los minutos, yo al que entraba le preguntaba qué pasaba, qué estaba pasando. Nadie me decía nada, hay que esperar, hay que esperar, hay que esperar. Yo trataba de ver por esa puerta, pero eso es como, o sea, tiene ahí como una película que no, pues no es transparente, pero yo no escuchaba un llanto. Yo lo que hacía, César, en ese momento era orar por un milagro. Y yo pedía y le decía al Señor
que escuchar el llanto de Hannah nuevamente. Pero nada, pasaban los minutos y yo digo, tengo que avisarle a Day, subo por el celular, porque estaba sola. Y la gente decía, ella ya está más tranquila, ya debe ser que la bebé está mejor. Cuando yo subo por el celular, cuando yo lo llamo, él pues ya lo presentía de cierto modo y yo le digo, están reanimando a Hannah. Y fue un silencio ahí por mi parte. Él pues acá solo, también ahí en ese apartamento. Yo lo que alcanzo a escuchar, él empieza a gritar. Mm, ¿Qué pensabas en ese momento, David? Hay una historia en la Biblia que el rey David tenía un hijo enfermo también. Y la historia dice que el rey David se rasgó las vestiduras y se tiró al piso y empezó a pedirle al Señor que restaurara la vida de su hijo. Y literal estaba así, César, tirado en el piso, gritándole al Señor que si era posible me quitara a mí la vida. Pero no a Hannah. Y solo miraba el celular, la hora. Y cada minuto que pasaba era un minuto perdido. Y yo le decía, no, Señor, no permitas eso, no permitas eso. Y mi esposa pues no decía nada al otro lado. Cuando finalmente del otro lado se escucha que alguien le dice, hicimos hasta lo imposible, mamá. Y ya, bueno, ahí supimos que ya no iba a estar Hannah con nosotros. ¿Cómo recibes esa noticia, Alex? A mí, yo estoy ahí en el celular con él, al frente de esa sala, y se escuchan, ya llamen a la mamá. Abren y empieza a salir la gente. Había, no sé, como unas 20 personas en esa sala. Y está Hannah ahí acostada, en tubos. Y me dice la pediatra que yo no había visto porque no había ido a ver a Hannah. La que recibió turno me dice, mamá, hicimos todo lo posible. Yo les dije, no, no han hecho todo lo posible. Yo le dije, síganlo intentando. Y me dice, no, mamá, ya llevamos 50 minutos reanimándola. Ya, o sea, ya, no hay nada que hacer. Yo entré, fue como en un estado de que yo no lo podía creer. Yo no grité, no me boté al piso. Yo solo veía a Hannah ahí acostada en esa lámina. Y yo la cogí en mis brazos. Y yo le oraba al Señor que le devolviera la vida. Y era, yo no fui viviendo como Hannah empezó a ponerse fría. Empezó a perder su color rosado en mis brazos, en mi pecho. En esas, bueno, yo no sé, la familia se comunicaron con Day. Empezó a llegar llegó un tío de Day, una tía. Me acompañaron ahí. Y yo estaba con Hannah y me dicen, mamá, esto ya tenemos que seguir con el procedimiento. Así que por favor vuélvala a acostar para seguir, o sea, como hay que seguir con todo lo que sigue. Yo en ese momento pensaba, o sea, para ellos es como nada, o sea, no es la hija de ellos la que está ahí en una lámina. Y yo no sé cuánto tiempo había pasado, pero la pediatra solo dice, déjenla solo unos momentos más. Salen todos de la sala y después ya llega la familia. Y fue un momento que la verdad fue como un periodo de disociación, de que uno cree que eso no está pasando, que uno no, porque es algo que uno nunca espera vivir, que uno haya ido varias veces al médico
y que le digan a uno, no, está bien, o sea, como que es que usted es primeriza y es que usted se alarma por todo, o sea, tranquila, relájese. ¿Les dieron alguna explicación en ese momento? Es decir, había un diagnóstico del por qué había ocurrido y se había desencadenado todo eso hasta el punto de llegar a que Hannah En no... ese momento tratan de culparme de cierto modo a mí por haberle dado seno a Hannah, porque me dicen, en medio de que la están reanimando, sale alguien y me dice, ¿usted le dio seno a la bebé? Yo le digo sí. Vuelven y entran y cuando ya después me dice la pediatra, no hay una causa clara de la muerte de Hannah, pero ella broncoaspiró con la leche. Dijo como que usted no debió haberle dado leche. Y yo en ese momento, o sea, yo decía como la gente puede ser tan insensible de uno con semejante cosa que está viviendo y decirle a uno como, ¿usted por qué le dio seno? Cuando yo le dije, yo les llevaba diciendo a ustedes que ella no había comido. Y me dijeron que ante las causas que no eran tan claras, había que hacer autopsia, porque no era clara la muerte, por qué había sido. Porque yo primero pensé que había sido en el momento de la canalización, porque eso pasó a los 2 minutos, o sea, la canalizan y pasa, y yo pienso que algo hizo mal el auxiliar, ¿sí? Así que nos dicen que deben hacer autopsia. ¿La hicieron? Sí. ¿Qué arrojó el resultado? El resultado llega más o menos 2 meses casi después de ese día. Y llega que es por una falla respiratoria a causa de un virus respiratorio. En sí, su cuerpo colapsó. Llevó la falta de alimentación, de hidratación, tanto llanto, el virus que no vieron, que estaba atacando sus pulmones. Su cuerpo se quedó sin oxígeno y Hannah no luchó por más porque su cuerpo trató de atacar la infección, pero al no recibir ni el tratamiento indicado ni los cuidados necesarios, sencillamente colapsó y llevó a una decadencia de todos los órganos. Cuando nos entregan eso, yo dije, o sea, ¿cómo así? ¿Hannah estaba enferma de todo esto y no sabíamos? Porque apareció que el hígado, que el cerebro estaba inflamado, que los pulmones estaban, que, bueno, un montón, o sea, como El 5 órganos, riñón. el riñón, un montón de órganos afectados. Y cuando vamos a entender y nos explican un poco médicos esto y nos dicen no, todo fue una cadena de sucesos. Que fue en pocos días, a la En final. pocas horas, sí. De hecho, un bebé se puede Se complicar de descompensa. horas. Y Hannah debía, a las 3:30 que la pediatra la ve, ese día, la pediatra supuestamente pidió UCI. El protocolo médico dice que un niño un bebé de esa edad, con esos síntomas, el protocolo médico, porque hemos estado leyendo, consultando, dice que debe ir a UCI. Después pedimos las remisiones y Todas las notas y todas las todo eso. notas de enfermería a las 4 piden la UCI y resulta y pasa que en Bucaramanga no había una UCI para mi hija. Una UCI pediátrica. No hubo UCI. Consultaron a la clínica Bucaramanga, a la HIC, a la Chicamocha, la HC. Chicamocha, a la misma San Luis y no hubo UCI. La remisión dice no hubo UCI, no hubo respuesta de UCI. El centro médico en donde estábamos no tenía la atención para Hannah, pero tampoco dijeron nunca nada de eso. Ellos no dijeron, aquí no tenemos cómo reanimarla, ni cómo intubarla, ni no tenemos una UCI, así que llévensela por otro lado. Nunca dijeron. Nosotros confiamos totalmente en los profesionales. ¿Cómo fueron esos días posteriores? ¿Cómo fue el volver a casa? Bueno, eso es algo importante porque nosotros, pues acá era que habíamos armado todo o sea, el cuarto estaba acá. Pero hubo algo que ahora entendemos el porqué de ese retraso. La cuna no nos la habían entregado. Igual la cuna la íbamos a usar era acá en Barranca, porque allá en Bucaramanga pues íbamos a estar en el apartamento de mis papás. Así que allá teníamos como lo mínimo. Pero cuando tenemos que regresar acá,
pues bueno, primero él tiene que ir allá. Sí, ese viaje pues fue supongo el más largo que ha tenido que hacer. Eh, Son días de mucho ruido, pero a la vez de mucha tranquilidad. O sea, es algo que no se explica, porque pues estamos acompañados de mucha familia, muchos seres queridos, la iglesia, o sea, Hannah era una niña no solo esperada y amada por nosotros dos y por nuestra familia. Porque nosotros llevamos de liderazgo en la iglesia de prácticamente toda su vida y yo ya llevo más o menos 10 años. Así que iba a ser la sobrina política de cualquier cantidad de personas allí en la iglesia. Así que cuando nosotros tenemos que ir a la funeraria, para mí esa primera impresión de ver el nombre de mi hija ahí al lado de esa puerta fue algo terrible porque yo me esperaba ver el primer nombre así en una graduación de preescolar, en graduación de algo, pero verlo ahí colgado en un tablerito ahí. Pero luego empezó a llegar tanta gente que a veces uno simplemente saluda y ya, y a darnos tanto apoyo, tanto cariño, llegaron cualquier cantidad de flores a acompañar ahí el féretro pequeñito de Hannah. Y hay un día en que nosotros estamos muy tristes, muy, ¿cómo lo diríamos? Sí, pues hay dos formas de tomar un duelo, ¿no? Una es renegarle a Dios porque hizo esto o por qué permitió esto, y otra es decir, Señor, ¿qué tienes con esto? El primer día lo confesamos, renegamos, porque somos humanos. A pesar de que tenemos fe, somos humanos. Y yo le decía al ¿Qué Señor, decías? Señor, me falló. O sea, nosotros hemos entregado la vida al servicio en la iglesia, ¿sí? Yo trato de ser un cristiano medianamente bien, estudiar la Biblia, orar. Y, y hay personas que no lo hacen y tienen sus hijos sanos y vivos. Nos falló. Pero a través de lo que cuenta mi esposa, a través de las visitas en la funeraria, a través de los mensajes, hubo muchos pastores también que se acercaron a hablarnos. Y un mensaje que nos caló fue el de un amigo pastor que nos dijo, Jesús dio la vida por ustedes. Dios lo dio todo por la salvación de todos nosotros acá. Así que, y fue maltratado, fue tratado vilmente. Digo, así que, pues no hay nada que temer porque Él está ahí cuidándoles. Él va a estar ahí en este momento. Y la Biblia dice que no nos va a dejar ser probados más de lo que podamos soportar. Y si el Señor ha permitido esta prueba para nosotros es porque Él iba a estar ahí. Así que después de eso dijimos, no, esto hay que tomarlo de una forma diferente, de una forma valiente, de una forma con la fe que hemos profesado. Y fue así, el día de la ceremonia nosotros como iglesia acostumbramos a despedir a los muertos, que creemos, la Biblia dice que los muertos van al cementerio y ahí quedan, no van al cielo, la Biblia dice que no van al cielo, quedan en el cementerio, descansan, como un sueño. Así que ese día fue, en medio de todo el dolor, fue algo muy especial ver la iglesia, es una iglesia grande, de alrededor de 700 personas, verla con casi 1000 personas acompañándonos, César. Algo muy especial, fue algo muy especial, gente escribiéndonos, apoyándonos, fue algo muy especial. ¿Tuvieron crisis? ¿El matrimonio entró en crisis por esa pérdida o qué sucedió? Los primeros días cuando volvemos a Barranca, el duelo de cada uno es diferente. Yo traté de tomarlo con toda la fe posible y traté de entender a mi esposa lo más posible, porque ella la cargó 9 meses, la amamantó y en ese proceso las madres de pronto que escuchan este podcast saben que es una cosa increíble lo que experimentan las mujeres después de que amamantan a su hija, la tienen en el pecho, es una cosa increíble, una conexión increíble. Así que mi esposa al principio pues sí le dio duro, de pronto trató en su dolor de aislarse un poquito, pero gracias a Dios nos ha dado la capacidad de soportarlo, de soportar la prueba y de salir resilientes a esto.
Y en vez de desunirnos, César, le cuento que esta prueba ha tenido bendición para nosotros porque nos hemos unido más como pareja. Nos hemos unido más en amor. Creemos que el Señor va a regresar y cuando regrese va a levantar a Hannah de los muertos y nos la va a devolver. Así que no vamos a desaprovechar esa oportunidad. Así que nos toca unirnos todos los días en amor para ese día estar juntos y cuando el Señor regrese, pues nos entregue a Hannah y disfrutarla por la eternidad. Así que la Biblia dice, para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y aunque la muerte es dura, ha sido muy dura y salen lágrimas. Cada vez que recordamos esto salen lágrimas, César, y es normal porque somos humanos. Pero ahí ha traído bendición para nosotros. Una es la unión como pareja. Dos, nos hemos acercado más a Dios. Porque cada vez que nos sentimos que decaemos, nos toca otra vez doblar las rodillas y decirle, Señor, no me deje caer. Yo no quiero entrar ni en una depresión, no quiero entrar en momentos de ansiedad, no me deje caer. Y hemos también tenido que abrir la Biblia con la convicción de que la Biblia es la palabra de Dios y que nos está hablando. Además, porque dentro de todo lo que hablamos previamente a este episodio, también Hannah les dio la oportunidad de ayudar a otras personas a través de una campaña que están empezando a liderar, que ya la hicieron por primera vez. ¿De qué se trata esa campaña, Alexa? ¿Cómo nace además? Bueno, eso nace en ese mismo proceso de tratar de encontrar un para qué. Porque al principio, los primeros meses, estuvimos indagando el por qué. Pero veíamos que llegábamos al mismo punto. No había una respuesta. Nadie nos daba una respuesta al por qué. Así que dijimos, incluso le pedíamos nosotros en oración a Dios, muéstrenos qué era lo que iba a pasar para poder entender o asimilar, de cierto modo, aliviar el dolor. Nosotros empezamos a hacer jornadas de ayuno y oración cada semana. Y en una de esas yo le dije a mi esposo, le dije, ya no vamos a volver a pedir eso, que nos muestre Dios por qué. Vamos a encontrar un para qué, tenemos que encontrar un para qué de esto. Y después, bueno, en esa necesidad de salir a hacer ejercicio, de distraer la mente, porque la mente quiere a uno sumirlo en la tristeza, sumirlo en el desánimo, en el desaliento, y es una parte difícil hacer lo contrario a lo que el mismo cuerpo y demás están pidiendo. Así que en esas salimos un día a caminar y yo dije, Hannah, bueno, fue una niña muy bendecida porque disfrutó de muchas cosas que hay personas que no tienen la oportunidad de tener, ¿sí? Como le contábamos nosotros en el baby shower, o sea, teníamos pañales hasta que Hannah tuviera, la etapa 2, que es como de casi 2 años. Y teníamos ropa que nosotros y que los más allegados nos habían regalado también. Todo el amor de nosotros y de mucha gente, o sea, que era una niña súper deseada y demás. Y hay otros niños que no tienen esas condiciones. Yo, gracias a Dios, pude amamantar de la mejor forma, o sea, era increíble. Así que dijimos, ¿y si hacemos una campaña que la llamamos Abrazo de Esperanza, donde reunamos algunas mamás de Bucaramanga de escasos recursos y nos reunamos entre varias donaciones, nosotros con nuestra marca Avi, liderando, y hacemos una jornada para esas mamitas embarazadas de que puedan apreciar lo valioso y esa bendición que están por recibir. Lo que decía yo de que ser mamá es más que dar leche o dar un tetero, de mantener con vida a una persona. Es que hay un propósito y poder obsequiarles un kit de bienvenida para sus bebés. Así que fue allí donde dijimos, vamos a hacerlo. Y empezamos a hacer todo el proceso y se unió mucha gente. Recibimos donaciones de varias personas, el apoyo de muchos también. Y lo hicimos el año pasado en septiembre. Logramos dar 50 kits. Los kits los llamamos el kit Little Hannah.
enmarcada en la actividad de Abrazo de Esperanza. Fue una actividad muy bonita. Para nosotros fue una actividad que ese día pudimos compartir con esas mamás también y pudimos darles, bueno, compartirles esa prenda, ese kit con ellas, pero también un mensaje de esperanza que a su vez fue para nosotros también. ¿Cómo eligen a esas mamitas? ¿Cómo hacen ese listado para ellas poder acceder a ese beneficio que ustedes les ayudan a dar ese empujón? Bueno, en principio en redes sociales rodamos un videito que hicimos y muchas de las personas que nos conocen pues lo compartieron. En el video convocábamos a las personas para que se unieran a donar, pero también convocábamos a las mamitas para que nos enviaran pues a través de un link que forma un formulario que hicimos, los datos. Y ahí pues pudimos tener las 50 mamitas que atendimos en septiembre del año pasado. ¿Quieren seguirla haciendo de aquí en adelante? O sea, que se vuelva una institución el tema de ayudar a esas mamitas. Sí, este año estamos pensando nuevamente en hacerlo ahorita en septiembre, pero este año queremos, pues estamos contemplando la opción de hacerlo acá en Barranca, ¿sí? Queremos lanzarnos con el reto de quizás llegar a 30 mamitas aquí para poder hacer una jornada similar a la que fue el año pasado. ¿Sienten que ese es el para qué de la tragedia? Bueno, hay varios, realmente hay varios, ese es uno de ellos. Después de este nace también una idea de mi esposa de armar una tribu. La tribu es donde uno puede encontrar apoyo. Y nace esta idea de poder reunir a mujeres que a veces pasan también por cosas, por dificultades, por dolores, en un espacio especial para orar, para encontrarse con la Biblia, para encontrarse con experiencias. Y ha sido de gran bendición para mi esposa, para las mujeres que también se reúnen cada mes. Ese es otro. Otro es poderle hablar a la gente de que se puede vivir bien, tranquilos, en medio de un duelo. Que Dios da la paz. La Biblia dice que Dios da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y hay personas que le han escrito a mi esposa, no sé cómo hace usted para eso. Yo llevo 15 años de la pérdida de mi hijo y parece que fuera ayer. Entonces uno de los propósitos, César, es decir a la gente, hay forma de vivir, de seguir la vida a pesar de las circunstancias. Puede ser la pérdida de un hijo, puede ser la pérdida de un hogar, puede ser la pérdida de un trabajo, puede ser la pérdida de cualquier cosa, pero Dios da la capacidad de avanzar, de seguir, de la resiliencia que el ser humano necesita, Dios la da y da la paz de poderse usted acostar y dormir tranquilo, sin tener que usted pensar en que está usted muriendo por la ansiedad, por la depresión. Me alegra mucho saber que están en ese camino y que es un mensaje además para las personas que pasan por ese momento, quizás en circunstancias diferentes, pero pues ustedes no tuvieron la oportunidad de disfrutar a su hija mucho tiempo, poco más de 30 días, y quizás ustedes sueñan pasando un año, ¿cómo estaría? Se hacen esas preguntas y sin embargo siguen fuertes, siguen unidos y quieren seguir impactando a otras personas para bien a raíz de su suceso. Y eso es de admirar, de felicitarlos y de decirles que son unos berracos, la verdad que sí. La verdad me sorprende mucho esa tenacidad y esa resiliencia que tienen frente a esta situación. César, ¿sabe cuando a uno un electrodoméstico, un dispositivo como un celular, que está en garantía y a uno se le daña, qué hace uno? Si está en garantía. Va y reclama. A la tienda que lo Donde lo creó, compró, ¿cierto? Donde se sí. compró. Y ellos dan una solución y lo reparan, lo restauran y lo devuelven nuevamente bien. ¿Y qué hacemos nosotros cuando nuestro corazón, cuando nuestra vida parece perder el propósito? Cuando nos quebramos y sentimos no tener más fuerza. Ahí es la diferencia porque muchas personas tristemente escogen muchos caminos que no llevan a nada bueno. Nosotros vimos que no había otra salida, sino volver a ese creador, a esa persona que nos formó
Y en Salmo 147 dice que Él sana a los de corazón quebrantado y que Él está ahí. Y es la única forma, o sea, eso es lo que nosotros podemos, ¿qué hemos hecho? Aferrarnos a eso, a esa promesa y a Dios de que saber que Él está con nosotros. Y eso nos ha podido dar consuelo. Y no, con esto no decimos que no tenemos días en que lloramos, en que estamos tristes, en que pensamos, y eso pasa mucho. Vemos una bebé, pues, y yo digo, así estaría mi Hannah, caminando por ahí, corriendo, haciendo tal cosa. Eh, pero no nos quedamos pensando en lo que hubiese podido ser y no es, sino en darle ese sentido y con el abrazo de esperanza. Han habido tantas historias, César, que bueno, acá nos pudiéramos quedar contando de cómo muchos de esos kits, porque no todas las 50 mamás fueron ese día llegaron como 30 y 20 más o menos nos dimos a la tarea de llevarlo casa por casa y me habían quedado como unos 5 kits y había una persona que me dijo, yo quiero que me guarde uno, es para una familiar, no sé qué. Y ella me dijo, hace poco, de hecho hace como 2 meses me contó y me dijo, hay algo que yo no le había contado. Ese kit que yo le pedí, dijo, ellos son cristianos, digo, pero les impactó tanto la historia de ustedes que ellos nombraron a la bebé que venía en camino, la llamaron Abby, como mi marca. Y dijo, y ahora están en la iglesia adventista. Y yo, wow, o sea, eso fue algo que yo dije, yo no la conozco, o sea, ni siquiera conozco a esa chica que le llegó el mensaje, ese kit. Nosotros ahí dimos también un librito con un mensaje lindo. Así que, César, hay tantas cosas que Dios no desperdicia el dolor. El del dolor puede dar un propósito, pero hay que buscarlo. Y ese es el reto, poder buscar, o sea, estar dispuestos a buscarlo a pesar del dolor, a pesar de las circunstancias, estar dispuestos a hacer algo más, que algo bueno salga de todo esto. Avi, ¿dónde están las redes sociales? ¿Cómo aparecen? Y poder ponerse uno una camiseta de esas con un mensaje especial y además poder entrar en esa lista de que en un futuro, con la bendición de Dios, van a ser muchas mamitas que ustedes van a poder impactar con esta campaña. ¿Cómo aparecen en redes Bueno, sociales? estamos en Instagram como Avi, AWY, raya al piso, Basics. También estamos en Facebook, en TikTok, y allí pueden ver entonces no solo las básicas que hacemos, sino toda la historia que está detrás. Y obviamente, César, a raíz de esto que ha pasado, Avi ha tenido un cambio, un giro. Y no ha habido una camiseta, un mensaje que salga sin que yo primero lo estudie y piense que es para mí. Así que son mensajes que llevan aliento al corazón y no solo eso, sino que nosotros con parte del dinero de cada camiseta vendida lo destinamos precisamente a apoyar otras mamás, a hacer apoyo social. Y bueno, ahorita pues principalmente con la actividad macro, que es Abrazo de Esperanza. Los espero verlos en todo Colombia llevando ese, ese abrazo de esperanza a esas mamitas que tanto lo necesitan. Que ya pasó por Bucaramanga, este año va a ser Barranca Bermeja, cuenten con nosotros aquí desde Entrevidas y puedan llegar a muchos lugares en el país dando ese abrazo de esperanza que ustedes a la final están logrando tener y aprender. Así es, y el mundo necesita eso, abrazos de esperanza, guerras, cosas difíciles ya tiene mucho. Necesitamos abrazar a la gente con lo que el Señor nos da, con los recursos, con las cosas que hemos podido alcanzar. ¿Cómo se siente en el día de hoy? El ser humano es un conjunto de emociones y a hoy, a esta hora, mientras estamos aquí en este episodio, ¿cómo se siente? ¿Feliz? ¿Tristes? ¿Agradecidos? Yo diría que agradecidos. Sí, sí, agradecidos. Realmente Dios ha sido bueno con nosotros, a pesar de, ha sido bueno con nosotros. Y yo le decía a usted, César, que eso no viene de Dios. El enemigo quiere destruirnos, pero Dios quiere darnos todo. Quiere darnos vida y vida en abundancia. Y a la gente, hubo un muchacho que pasó por la misma situación
y nos preguntaba cuál es la fórmula. Un día fue y nos abordó y lloraba desconsolado y decía, ¿cuál es la fórmula? Dígame cuál es la fórmula para estar tranquilo. Y yo le decía, no hay fórmula, o sea, yo quisiera la fórmula, pero no hay fórmula. Yo lo único que hago es agradecerle a Dios porque Dios ha sido el refugio en el momento del dolor, Dios ha sido el que nos ha dado la paz. No somos nosotros, ¿sí? Y usted decía, yo los admiro, pero realmente no somos nosotros. Detrás de nosotros está Dios ahí dándonos el toque de paz, el toque de alegría, porque nos reímos genuinamente, el toque de tranquilidad, y solo es la gloria para Él, para Dios. Yo quiero hacerles un regalo desde Entrevidas y quiero que lo lleven, lo conserven y además porque sé que lo van a usar mucho ayudando también a otras personas. Como les decía hace un momento, el ser humano es un conjunto de emociones y todos los días no estamos felices o todos los días no estamos agradecidos. Hay momentos de tristeza, hay momentos de soledad, de hecho, esos momentos que uno a veces cree que como tú decías hace un momento, que no tienen salida alguna y que a veces preferimos como el lado fácil en vez de pegarnos más a esa fe y a ese Dios que nos puede mantener a salvo y que nos puede ayudar a salir de las crisis. Entonces quiero que se lleven esto con mucho amor Gracias, César. de parte de Entrevidas, pero antes de eso, como están tan agradecidos el día de hoy, ambos, quiero que uno de los dos o los dos metan la mano y saquen un papelito rosado en este caso, que sería el del agradecimiento. Y me cuenten qué dice Dios, de qué forma les está hablando el día de hoy aquí. Rosado, ese es Es- naranja, ahí está, listo. A ver qué dice Dios en el día de hoy. Dice, acerquémonos a Él con acción de gracias y cánticos de alabanza. Salmos 95:2. ¿Qué dice eso, David? Iba a traer una camiseta, pero no la pude traer, que decía, alaba a Dios, Alaba alma mía al Señor. alaba alma mía al Señor. Algo difícil, César, es usted poder alabar en medio del dolor. Es difícil, pero lo hemos experimentado y hoy alabamos al Señor por lo bueno que ha sido con nosotros, porque nos ha mantenido juntos y porque nos ha dado mucho. Nos ha dado mucho a pesar de que no tenemos a nuestra hija, nos ha dado mucho. Por lo menos este año hemos podido viajar, hemos salido a 2 países diferentes, tenemos a nuestros padres con vida, tenemos trabajo, tenemos los recursos para vivir tranquilamente. Así que alabamos al Señor por eso, porque Dios es muy bueno, Dios es muy bueno en todo momento. Gracias a los dos. Y quiero que sigan llevando muchos abrazos de esperanza. Gracias, César, nuevamente por la invitación. Gracias, César, por abrir el espacio para poder contar la historia. Y bueno, ojalá esta historia pueda ayudar a alguien que de pronto esté pasando un momento difícil, y decirle nuevamente que Dios sana corazones, Dios da paz y Dios desea que seamos felices en medio de en la tierra mientras Él regresa. Un abrazo muy especial para todos. Sigan conectados con todas estas historias sorprendentes aquí en Entrevidas el podcast. Como siempre, que Dios nos siga bendiciendo. Chao pues.